humilde, ni fea, ni especialmente hermosa. Esta es la base, porque la novela coge vuelo, se alza, va más allá del suceso en sí. Aborda el dolor desde perspectivas distintas y el intento de superar esa tragedia. Bueno, ¿dónde estabas, Fernando, ese día? ¿Te acuerdas así? Me acuerdo perfectamente, era un jueves y yo estudiaba Filología Hispánica en Zaragoza por aquella época y vivía con otros estudiantes en un piso, y esta explosión de gas se produjo poco antes de mediodía. La noticia corrió poco después y me pilló en la cocina del piso donde yo solía estar atareado, o bien cocinando, o quizá me tocaba fregar los cacharros, depende, ya eso no lo recuerdo bien, pero en la cocina me gustaba escuchar la radio. Había jotas aragonesas, que para un aficionado al heavy metal era un contraste pues, bastante interesante. Y se interrumpió la emisión y se dio una primera noticia todavía imprecisa, pero que ya apuntaba a que había ocurrido un accidente muy grave en el que había habido muertos y niños. Y entonces, bueno, esto consternó a todo el país, naturalmente. Recuerdo imágenes en la prensa, en una época en la que no existían estos códigos de protección de la infancia o de la imagen, sino que simplemente el fotógrafo de turno iba al lugar de los hechos, fotografiaba lo que había allí y después los periódicos lo publicaban tal cual. No por morbo, simplemente es que es lo que había. Y, bueno, todavía no habíamos desarrollado una sensibilidad que por fortuna ahora sí tenemos, ¿no? Y bueno, yo tengo grabadas aquellas imágenes y tengo que decir además que fue una época, finales de los 70, principios de los 80, en la que ocurrieron numerosas tragedias con muchos muertos y también con niños muertos. Por ejemplo, el año anterior cayó un autobús al río Órbigo, murieron 40 y tantos colegiales. Un poco antes ocurrió el accidente de los Alfaques, se acordarán, aquel camping, explotó un camión y abrasó a más de 200 personas. El año en que yo llegué a Zaragoza a estudiar, el 79, ardió el Hotel Corona de Aragón, murieron 70 y tantas personas. Era una época en la que ocurrían hechos trágicos en los que estaban implicados muchos muertos. Este accidente en concreto a mí me pillaba cerca, tal vez porque bueno, ocurrió en mi tierra natal, eso ya es un factor, pero lo que creo que me lo ha mantenido vivo en la memoria es la circunstancia de que yo fui profesor de niños durante muchos años, de niños parcialmente de la edad de los que también fallecieron en el colegio de Vizcaya, que tenía entre 5 y 6 años. Porque tú fuiste profesor 24 años o así, ¿no? Yo fui durante 24 años profesor de lengua española, de lengua y cultura española para hijos, nietos de emigrantes de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Y alguna vez, estando en clase, mientras los niños estaban atareados, me venía al recuerdo este accidente, ¿no? Pues ahora explota aquí el colegio, ¿no? Y de hecho, la explosión de Ortuella es para mí una referencia cronológica. Es el hito del año 80. O sea, que si yo quiero colocar un recuerdo en mi memoria personal, cuando conocí a alguien, cuando por fin aprobé matemáticas, etc. Este hecho es el que me sitúa o me ayuda a situar los recuerdos en el año 80. ¿No? Luego pensaba en el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas del 92, las Torres Gemelas, ¿no? Creo que esto es una táctica que compartimos todos, ¿no? Esto fue antes de la muerte de mi padre, esto fue después de casarme, solemos funcionar así algunos, y este hecho para mí es representativo del año 80. ¿Y por qué has tardado, es un decir, 44 años en... que igual lo tenías ya escrito y ahora ya ha salido el libro? No, más bien no. Hombre, es que tampoco se puede escribir todo a la vez, y ni menos... yo creo que los asuntos que realmente interesan a uno, con los que uno se implica personalmente, a veces, o muchas veces necesitan como una decantación. Y es la circunstancia de que,
como dijo Lola antes, yo estoy implicado o empeñado en un proyecto de escritura de novelas cortas protagonizadas por vecinos vascos normales y corrientes. Pues esta gente humilde, sencilla, que recibe la historia, que no la protagonista, pero que realmente me puso ese tema en bandeja, como que decís que este accidente me interpelaba en el sentido de preguntarme, ¿no podrías tal vez ocuparte de mí por medio de una de estas novelas, de esa serie que estás escribiendo? Y fue cuestión, y esto a veces exige tiempo, fue cuestión de encontrar el tono, la manera, el registro lingüístico, los personajes, el desencadenante que me animó a escribir este libro, que además pues se inserta en una serie de libros que también he ido escribiendo. No sé, cada libro pide su momento. Te llama el a ti. Me llama a mí, yo lo llamo a él. Y llegas a un acuerdo. Y además yo soy incapaz de abordar dos proyectos al mismo tiempo. Entonces, hasta que no termine uno, no abordo otro. No tengo esa habilidad que tienen otros escritores, que son capaces de escribir dos novelas al mismo tiempo. Yo no llego a tanto. Siendo un tema tan delicado, no te has dejado llevar, eso era un riesgo fácil, ¿no? Por la cierta, digamos, sensiblería o así. Te has contenido mucho, no hay adjetivos, y a la vez yo creo que te ha tenido que desgarrar, aunque haya pasado tanto tiempo y lo hayas, digamos, se haya sedimentado todo aquello. Sí, no era fácil escribir este libro u otros que están fundamentados en un dolor real que han padecido otros. Porque efectivamente la tentación o el peligro, no solo del sentimentalismo o de la ñoñería, sino también de la frivolidad, que todavía me parece peor, es muy grande. Entonces, este libro está escrito con guantes, es como cuando uno toca la guitarra con guantes, es decir, con una enorme precaución para no aumentar el dolor de quien ya sufrió. Bueno, esto a mí me afecta, quizá otros escritores no tienen este escrúpulo moral, pero yo sí lo tengo, ¿de acuerdo? Por eso dije antes que, antes de abordarlo en forma literaria, había que encontrar la manera, el tono, para que la novela efectivamente no derivase a una historieta truculenta, o que no estuviera a la altura del sufrimiento de muchas personas. Sí, entonces para esto le pedí yo ayuda a la literatura. Eché mano de un recurso que yo ya venía empleando en libros anteriores, según el cual el texto es consciente de que estás sirviendo de soporte a una narración. Mucho en años lentos. Ahí. También, sí, también ya venía yo usando esto porque además me daba cuenta de que si el texto interviene, el texto no puede narrar, puesto que no conoce la historia, pero puede intervenir, puede solicitar detalles o más precisión, en este caso incluso arremete contra el pobre autor. Bueno, pero suavemente. Hombre, eso faltaría, puesto que yo lo creo. Yo lo hago y él se mete conmigo. Pero si te das cuenta, aquí entra un ingrediente lúdico. Sí, y entonces se marca una distancia cada cierto tiempo, pues que son 10 remansos en la historia, se marca una cierta distancia que permite que una narración que transcurre a menudo por senderos de una considerable intensidad emocional influya en la lectura de una manera que efectivamente reduzca la intensidad o la emocionalidad, aparte de que luego el recurso cumple otras funciones, entre ellas la de introducir información que el autor escatimó, pero que es relevante también para la novela. Hace como de complementario, ¿no? El libro se centra en una familia, bueno, si te parece, comentas cada uno porque tienen una visión y padecen el dolor de un modo diferente. Por una parte está el abuelo, jubilado, Nicasio, que no acepta la muerte del nieto y vive en una especie de delirio. Yo creo que el texto no deja del todo claro si realmente él cree que en lo que dice o niega verdaderamente la muerte del nieto o
de alguna manera se construye una ficción para, yo qué sé, protegerse de la depresión, por ejemplo, o porque simplemente le resulta intolerable la posibilidad de que el nieto no exista, ¿no? Entonces se figura, se convence de que sigue existiendo, pero para mantener su ficción sacrifica su vida social, por ejemplo. No se relaciona con nadie que le pueda recordar la muerte del niño. De hecho, reacciona con bastante agresividad cuando alguien le da el pésame o le recuerda, o se extraña de que vaya por la calle agarrando a un niño invisible. Sí. Me pasó con este personaje de Nicasio, del abuelo, algo que no me había pasado nunca, en ninguna novela, en ningún relato. Y es que establecí una relación emocional con él. Y esto tiene que ver un poco con mi vida privada. Lo voy a contar porque realmente todo el mundo se ha dado cuenta de ello. Yo pensaba que esto pues era pacotilla personal, ¿no? Estos ritos que tenemos escritores que a veces pues adjudicamos a un personaje algo que hemos vivido, o reproducimos unas palabras que dijo nuestro padre, ¿no? Sin que los lectores se enteren del origen de lo que ahí se dice, ¿no? Y el caso es que yo no conocí nunca a mis abuelos, sí a las abuelas. Así que en el rompecabezas de mi vida estaban esos dos huecos, esas dos piezas que faltaban. De esta carencia yo no era consciente cuando en mi niñez. Era muy pequeño para saber, sí, bueno, no tenía abuelos, pero tampoco lo vivía como algo doloroso. Pero a medida que fui creciendo y escuchaba a otros amigos, compañeros, que contaban historias entrañables del abuelito, que les regaló esto, que jugaba con ellos a lo otro, que les enseñó el mar, que les regaló su primer Quijote. Caramba, he pensado, joder, yo no he tenido esto, ¿no? Ahora soy abuelo, pero tengo que improvisar, no tengo modelos, no me han enseñado. Y entonces, mientras escribía esta novela, que por cierto coincidió, su escritura coincidió con la paulatina gestación de mi nieta, empleé este personaje para abuelizarme, o sea, para ejercer de abuelo y de nieto al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, esto yo no lo hago de manera afirmativa en la novela, no lo explicito, pero el personaje está construido con una determinada delicadeza y hay detalles que salen directamente de mí, es decir, que tengo una implicación personal con ese personaje. Esto no me había ocurrido nunca. A menudo a uno le preguntan, ¿usted cómo hace para ponerse en la piel de una monja o de un asesino o de un vendedor de pasteles? ¿No? Porque, bueno, se considera que uno no es monja, ni asesino, ni vendedor de pasteles, pero ha construido un personaje de estas características que es creíble. Bien, yo no me pongo en la piel de un personaje nunca. Y yo trabajo con palabras y después pues es la función, la tarea del lector, imaginarse la monja, el asesino o el vendedor de pasteles, ¿de acuerdo? Y para eso se le dan unas palabras y se suscita la imagen en la conciencia del que lee. Pero aquí sí, aquí de alguna manera he sido ese abuelo en multitud de páginas. Y entonces, hablando con las primeras personas que leyeron mi novela, sí se dieron cuenta de que este personaje era un poco diferente de los otros míos. Además tengo una rápida y maligna tendencia a ensañarme con los personajes masculinos en mi novela. No sé por qué, sobre todo si son curas o filósofos o algo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que me vence la tentación de mostrarlos en sus facetas más sucias, ridículas, malvadas, ¿no? Y entonces hay lectores que esto no me lo aceptan, pero eso no es mi problema porque yo me lo paso muy bien haciendo así, ¿no? Es de lo que se trata. Luego está el padre, José Miguel, que, bueno, es un trabajador de fábrica, más pendiente del cierre, porque estábamos en plena reconversión industrial, que al principio no tiene como mucha fuerza, no vamos a contar nada, ¿no? Pero luego crece, por decirlo así. Pero sobre todo también está Mariaje, ¿no? La madre que parece que responde fríamente, que incluso llega, que se siente culpable, porque dice, no sufro como debiera, y entonces sufro por no sufrir. Es decir, tiene como una especie de cargo de conciencia. Y además esta
esta mujer, que es la que saca un poco a todos hacia adelante, es también es ese tipo de mujer, no sería una tontería decir así muy de matriarcado y tal, muy del norte, pero es verdad que en momentos duros da la cara. También pasó en años lentos. Comenta a ver lo de esta mujer. Bueno, esta mujer no solamente es personaje, sino que también es narradora, o sea, es informante. Ella cuenta su experiencia Porque al juegas autor. a tres bandas. Sí, exactamente. Esto permite tener una observación de la interioridad del personaje, ¿de acuerdo? O sea que esto que citaste, que es cierto, no es algo, no son atributos que revela el narrador, sino que ella misma, sí, al informar al narrador, lo dice. Esto nos permite ver al personaje desde fuera, en sus comportamientos y demás, pero también en sus pensamientos, ¿sí? Y es marca de la casa, es decir, es una mujer vasca, como muchas que aparecen en mis novelas, es la columna de la familia, es una mujer trabajadora, valerosa, que no sufre menos que los demás, pero de alguna manera está armada con una entereza, una fortaleza psicológica que otros no tienen. Por ejemplo, su marido, que es un hombre fornido, trabajador, buena persona, pero psicológicamente es frágil y depende de ella para muchas cosas. Esto lo he vivido yo también, en mi casa, en la parentela, en la vecindad. Si esto es matriarcado no lo sé, ni me importa. Pero de alguna manera el plan de la serie Gentes Vascas pretende trazar un dibujo humano, pues eso, de gentes vascas. No de estereotipos, sino de gentes comunes y corrientes. Y entonces, claro, yo he hecho mano de mi experiencia personal, de lo mucho que he visto y he vivido. Y entonces este personaje se parece a otros de mis novelas también. Maripuy, por ejemplo, Años lentos. Sí, que bueno, pues es la gobernante de la casa, aunque luego, en aquella época sobre todo, ahora yo no lo creo, pues sí, mandaban. Pero luego, una vez que ponían un pie fuera de casa, los vientos sociales soplaban en contra. Pues había como un dentro de casa y un fuera de casa. Fuera de casa es donde el marido pues iba a trabajar. Las sociedades gastronómicas, por ejemplo, a las que no podían entrar las mujeres, no eran reductos machistas como las personas que no conocen estos sitios podrían pensar, sino que eran refugios de los varones, donde podían beber su coñac sin que inclinase la mujer ni le contase cuántas copas ya llevaba. Sí, pero luego le llevaban la paga de la semana íntegra a casa. Como mi padre llevaba el sobre, el mítico sobre paga, de los sábados cerrado, y mi madre lo abría y le daba un poco para vicios, se decía, para vicios. Sí. Y esto es muy propio del lugar y es muy antiguo. Se ve, por ejemplo, en los deportes vascos, que son todos, sin excepción, los propiamente vascos. Son todos trasuntos del trabajo. Remar, cortar troncos, levantar piedras, y son siempre demostraciones de fortaleza ante la hembra, ante la mujer que está en el balcón, viendo el material masculino, trabajador, etc. Y es verdad que hay que hacer mucho esfuerzo realmente para convencer a la señora. Sí. Entonces, cuando yo fui a estudiar a Zaragoza, me encontré con otro mundo de relaciones muy distinto y mucho más accesible y fácil. Sí. Entonces, claro, yo hago retratos, efectivamente, y esos retratos están inspirados en lo que he visto. ¿Y en Alemania hay mucha diferencia? Es que ya no ejerzo, Mario. Yo ya estoy fuera de servicio. Cuando el texto habla de esos capítulos que están en cursiva o en bastardilla, hay, en un momento dado se recoge una frase mínima, en 4 palabras de Pavese: sufrir es una tontería. Y además, él, que tanto sufrió. Te quedas, claro, un poco parado, ¿no? Cuando lo lees, dices, sí, es una tontería, pero como que no hay modo de evitarlo. Estamos expuestos
a una chiripa, porque fíjate que se explota ahí por gas, hay un colegio, 50 chavales, puede ser el tuyo, no puede ser. Cuentas en el libro que algunas familias pierden hasta más de un crío. Sí. Esa frase en realidad está inspirada en la lectura de los diarios de Cesare Pavese, que afirma algo parecido y que no le sirvió de mucho porque al final se suicidó. Sí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tenemos acceso a la intimidad de los personajes, podemos encontrarnos este tipo de pensamientos que son inconfesables. Por ejemplo, en mi novela Los vencejos, los lectores tienen acceso a toda la intimidad de un personaje. Y esa intimidad implica pensamientos a veces inconfesables en el sentido de que son poco nobles, o son oscuros, o negativos, o son socialmente inaceptables. Pero claro, esto es una virtud de la novela, que nos permite no solamente entrar en las cocinas y en las alcobas de los personajes, sino también en la interioridad, en todo ese mundo de mezquindades, de rencores, de sueños incumplidos, de frustraciones, de rabias, de penas, que la vida en general no nos permite, ¿no? Nosotros convivimos con los demás y sí, los conocemos más o menos, pero aunque vivamos estrechamente, formemos parte de la misma familia, no terminamos de verlo todo, de ver todos los pensamientos, callamos mucho y afortunadamente esto es así. Y entonces, claro, al personaje de María Jesús sí que lo vemos un poco por dentro y a veces tiene pues, estos rasgos que ella naturalmente en sociedad callaría, como cuando va al colegio y su padre le dice que el niño no ha muerto y ella tiene una enorme alegría a pesar de que han muerto tantos niños, ¿no? Pero es que eso no lo puede evitar. Es muy humano. Claro que somos racionales y somos particularmente racionables cuando hablamos con los demás, pero cuando estamos a solas, pues a lo mejor el cerebro piensa lo que él quiera pensar y sueña lo que le da la gana pensar, ¿de acuerdo? No desatamos pesadillas voluntariamente, creo, vamos, a ver, no es lo que me pasa, pero claro, el cerebro piensa sus cosas, podemos pensar cosas monstruosas, ¿sí? Ahora, si sabemos que son monstruosas, entonces yo creo que ya no hay problema. Pero un cerebro nos puede realmente poner en situaciones que son brutales, simplemente porque imagina esa película, ¿no? Y una novela sí permite describir esos pensamientos que a veces son diabólicos, pero no son del autor. Porque hay algunos que piensan que realmente el autor es un perverso, pero no es el caso. No es el caso. Uno, cuando cuenta novelas, en realidad está permitiendo que a quien lea se calce vidas ajenas, que no son las propias. Y de esta manera ampliamos un poco nuestro horizonte vital y tenemos la sensación de lo que es asesinar con un cuchillo, o ser asesinado, o perder a un familiar, o descubrir el Polo Norte, o ir a la Luna. De alguna manera uno se toma prestadas vidas ajenas. Y por eso leemos novelas o vemos películas, un poco nos damos un paseo por destinos que no son necesariamente los nuestros, según me han dicho. El sufrimiento en general no lo podemos evitar, como mucho reconducirlo o así. Porque el libro no solamente habla del dolor, sino luego de esa segunda etapa, por decirlo de algún modo, de superarlo o convivir con él. De hecho, de eso va mi libro. Mi libro no va del accidente. El accidente ya lo contaron los periodistas y los historiadores, sino mi libro va fundamentalmente de cómo un pequeño elenco de personajes, miembros de una familia, afronta el duelo. Cómo se vive la pérdida de un hijo. Cómo aprende uno, si es que aprende a convivir con el recuerdo doloroso. Uno cae en la depresión o encuentra una estrategia vital que le permita encontrar algo de consuelo, algo de alivio, tal vez compartiendo el dolor con los demás, o uno se lo traga todo y se lo guarda ahí en el sótano de su psicología. ¿Cómo se vive? Y entonces ahí hay unos personajes, cada uno adopta su estrategia particular, el abuelo la suya, ¿sí?
me parece muy meritorio de su hija que acepte esta especie de locura, o de locura deliberada o involuntaria de su padre, porque sí creo que son personajes buenos, son personajes bondadosos. Les ha ocurrido esta tragedia, son humildes, son sencillos, trabajadores, de origen inmigrante y son bondadosos. Nobles. Sí, son nobles, sí. Sí, nobles, sí. He respondido ya. Sí. No, yo solo estaba de mirar. ¿El tiempo todo lo locura o no? O sea, porque luego te he leído por ahí en una entrevista que ante una tragedia tipo Ortuella, que tus personajes podían optar por... Había dos posibilidades. Igual de malas en el fondo, porque si olvidas, más o menos, puede parecer como que te desentiendes del fallecido. Y si no olvidas, sigue ahí, como en carne viva, el dolor. Bueno, yo no he estudiado psicología, entonces no podría responder de una manera generalizada a la pregunta. Creo que esto es muy individual y de hecho mi novela está protagonizada por un número muy limitado o muy corto, no puede haber otra opción, de personajes, ¿no? A mí no me ha ocurrido esta desgracia, afortunadamente. Es verdad que me pregunto a mí mismo qué habría hecho yo, cómo habría reaccionado. Y conociéndome, yo creo que no habría tenido la entereza que tienen algunos personajes. ¿Sí? El tiempo pasa y trae nuevas tragedias y nuevas desgracias. ¿Sí? ¿Y qué quieres que te diga? El tiempo borra, pero yo no veo que el tiempo cure, a no ser que el olvido sea identificado con la curación. ¿De acuerdo? Pero bueno, somos seres conscientes de nuestro destino pasajero y bueno, pues hay personas con una fortaleza psicológica que les permite pues afrontar con ciertas garantías de alivio las desgracias, otros se hunden, y entiendo que si mi novela realmente despierta, no sé si emociones, pero si produce cierto escalofrío es porque quien lee se pone en el lugar de, se pregunta... Claro. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera respondido? Sí, y efectivamente, a no ser que uno sea insensible y le dé igual lo que está pasando ahí, ¿no? Pero yo sí creo que leemos novelas precisamente un poco para situarnos dentro de lo que está ocurriendo, para leernos a nosotros mismos en contextos, en episodios que no nos han ocurrido, nos podrían ocurrir, ¿no? No fuiste a Ortuella, he leído y tal, que no es imprescindible, evidentemente, porque la novela no va por ahí, no es un retrato geográfico ahí, pero también podrías haber ido. No sé si no fuiste por miedo a que te bloqueara, te atenazara un poco, o estuvieras un poco condicionado y querías estar, bueno, pues contar todo este tránsito del dolor más abierto, o que no era necesario, simplemente. No, no he hecho promoción en Ortuella por respeto, porque a mí me parece muy feo aparecer ahí en el lugar donde se ha sufrido tanto como... No, pero digo antes. Sí, no. Ah, ya, se me ha sacado. Forma parte de la respuesta, lo que pasa es que se me ha ocurrido esto antes. Pero quiero decirte que hay un ingrediente de respeto. ¿De acuerdo? Yo podría haber aparecido ahí como el escritor que quiere aprovechar un poco lo que ha pasado para hacer su librito y hacerse famoso. Hay que tener un poquito de cuidado, de sensibilidad. Me he documentado mucho y es que además en internet hay mucha información, entrevistas, en las hemerotecas también hay mucho material, consultado periódicos de la época, sí. No he querido hablar con nadie, porque no quería que me condicionara. Es decir, yo tenía mi propia historia y no quería encontrarme en cada página en la situación de no poder contar algo porque le pasó a alguien en concreto que podía pensar luego que me ha hecho preguntas y ahora se aprovecha de mí, ¿sí? O simplemente es muy feo exponer en público hechos privados, sobre todo cuando no son
risueños, sino más bien dolorosos. Y entonces no quise que la declaración de nadie interfiriera en mi historia porque no lo necesitaba. Y porque yo ya tenía mis propios personajes, empleo un truco de novelista para que estos personajes no sean fácilmente identificables, ¿de acuerdo? María Ángel, la madre, pide al autor que cambie los nombres porque efectivamente no quiere que nadie sepa que son ellos, etc. Y hubo un crítico que se tragó la rueda de molino narrativa que hizo una crítica muy elogiosa, pero me puso un reproche para que yo no crea que estoy por encima de él, sino al revés, diciendo que no hacía falta cambiar los nombres porque de todos modos en el pueblo ya van a saber quiénes son. Lo cual significa que se atragó la novela como testimonio verídico y eso era el mayor elogio que había en esa reseña. Porque precisamente eso es lo que uno tiene que conseguir. Por supuesto que pueden ocurrir hechos fantásticos, pero tienen que estar narrados de una manera coherente para que el lector efectivamente tenga ese placer de tragarse la ficción. Claro, si no, no tiene gracia. No, el lector te perdona la fantasía, pero no te perdonará la contradicción, que demuestra que realmente, o sea, que demuestra o que muestra los entresijos, las trampitas, los cables de la novela. ¿Te ha llegado una reacción de familiares de los críos o de gente de Ortuella, así de algún modo? Estuve en Bilbao presentando la novela ante numeroso público y después tuve ocasión de conversar con algunas personas durante la sesión de firmas y efectivamente algunas personas de Ortuella también. Estaba un poco temeroso pensando que quizás estarían molestos por reavivar malos recuerdos o recuerdos dolorosos. Todo lo contrario, percibí lo mismo que me había llevado a mí a escribir la novela, una necesidad de contar, de compartir, de objetivar, es decir, de sacar de dentro y convertir en un objeto, en mi caso, un texto, algo que es incómodo o que duele por dentro. Y me contaron pues, episodios personales. Hablé también con un médico que estaba de servicio en el Hospital de Cruces de Baracaldo el día aquel, cuando llegaban los cuerpos. Había una persona que había perdido un sobrino y que por supuesto se le empañaron los ojos, pero así todo me contó su caso. Y hablé pues, como con una docena de personas que sinceramente contaron algo y que por lo menos esas personas se sintieron comprendidas en el libro. De la misma manera que en el pueblo hay un monumento recordatorio de estos niños. A mí me pareció que mi novela también podría cumplir esa función recordatoria de estos pobres niños. No aparece en el libro, solamente se le nombra y tal. Bueno, se le nombra, no se dice que existió este operario y tal, que estaba con el soplete Candileja. Y ¿qué pasó con él? Porque claro, también es otro tipo de dolor, o sea, porque, bueno, el abuelo, la madre, el padre están al lado del niño, pero ese hombre, digamos que podría ser, claro, aunque influyera la casualidad o tal, bueno, 53 personas. ¿Se supo algo de él o...? Sí, se tuvo que ir del pueblo, le quemaron el coche, lo agredieron por la calle, le echaron la culpa, no tenía ninguna culpa, finalmente ya se demostró que él no tenía ninguna culpa, era fontanero municipal, Sí. tenía a su hija también en el colegio, pero estaba en un piso superior. Porque los niños que murieron eran todos de primero de EGB, los más jovencitos, que estaban en las 3 aulas del piso bajo. Claro, algunas personas estaban tan desesperadas que arremetieron contra él. Sí. Entonces, me pareció oportuno en la novela hacer una mención de este hombre en el sentido de exonerarlo de la culpa, como también ya finalmente hizo la prensa. También se creyó, algunos difundieron en un primer momento el rumor de que había sido ETA, pero enseguida se supo que no. También mencionó esto, también es un dato sacado de la documentación.
También era una época muy convulsa. El año 80, años de plomo. 79-80 fueron los años con más asesinatos. Ese día ETA cometió 3 atentados en otros lugares. Sí, o sea, la presencia de la muerte en nuestra vida diaria era continua. Y luego añadimos accidentes, pues sí, es tremendo. También, y de esa época estaba, ya hemos comentado un poco, la reconversión industrial. También. El hombre era la heroína que afectó muchísimo en el País Vasco en esos, antes que en Madrid, yo creo, digo cronológicamente, y o sea que era una época realmente convulsa. ¿Leíste algún libro y tal sobre el tema? Bueno, sobre el tema, quiero decir, de algún modo sobre el dolor, de algún modo sobre tragedias, o precisamente no has querido saber nada e ir más o menos limpio, más o menos inmaculado ante lo que ya era bastante profundo? No conozco ningún libro sobre ese accidente, pero hay numerosos artículos de prensa fácilmente localizables en hemerotecas digitales. Hay reportajes. Cuando se cumplieron 40 años se emitió en televisión un reportaje con entrevistas, con imágenes de la época, con supervivientes. Algunos niños sobrevivieron y ahora ya adultos cuentan lo que recuerdan de aquel día, con médicos, con especialistas en conducción de gas, etc. Hay mucho material, desde luego de sobra para escribir una novela. Quizá para escribir una crónica, un reportaje, sí que habría que haber hecho una investigación, pero yo no necesitaba más de lo que ya encontré. Yo me refería también a otros sucesos, a otras catástrofes de este tipo. Si habías mirado por ahí. No concretamente para escribir esta novela. No me pareció que fuera necesario. Te preguntó una vez Manuel Vicent en Hannover que si te dedicarías a la literatura, si seguirías escribiendo, si estuvieras en una isla desierta. Entonces, tú, he leído por ahí, en otro libro, en las letras entornadas, decías, a ver, que no te acordabas qué respondiste, pero te planteaste esto. Si digo que seguiría escribiendo, dirías, pues un poco tonto y que sería poco práctico. Pero que si hubieras dicho que no escribirías en una isla desierta, podría querer decir que solo buscabas el aplauso. Ahora te lo pregunto yo. ¿Te acuerdas o aunque no te acuerdes, cómo podrías responder a esto? Me acuerdo de aquella cena con Manuel Vicente y con otras personas, ya hace bastante tiempo, cuando dijo además que uno llega verdaderamente a viejo cuando dice qué barbaridad. Cuando uno repite la expresión qué barbaridad, me quedé con eso. Sí. Ahora no tengo duda de que si yo estuviera en un lugar donde no hubiera lectores, no escribiría. Porque yo escribo para otros, para comunicarme con otros. Entonces yo no voy a escribir una novela de 600 páginas en una isla desierta que no va a leer nadie. Pero esto no quiere decir que busque el aplauso. Sí que buscaría otras maneras de expresión. Por ejemplo, cantaría o idearía pequeños poemas. Es decir, mantendría una conversación con cierta densidad estética conmigo mismo. Eso pudiera ser combinada con un tam-tam, como nadie me ve, me da igual, iría en pelotas por toda la isla, ¿sí? Pero no escribiría una novela para nadie. Ahora lo tengo muy claro. Yo sí tengo en cuenta que lo que estoy haciendo va a ser descifrado por otras personas a las que no conozco personalmente. De hecho, tengo un trasunto de estas personas encima del escritorio para recordarme a mí mismo que yo estoy trabajando para otros, para transmitirles algo, para darles placer estético tal vez, ¿sí? Y ese trasunto es un cactus que tiene la forma de cabeza, con sus pinchos, se llama Mendizábal.
y converso con él, y lo tengo a la izquierda del ordenador, y ahí está Mendizábal, que ya es gordito, tiene una cabeza que me recuerda a ciertas personas, y converso con él. Además nunca me lleva a la contraria, que es una manera muy buena de conversar, pero sí que es como un recordatorio de que yo estoy trabajando para otras personas. Esto quiere decir que respeto las normas ortográficas, que busco la claridad, la precisión. Si no, si estoy en la isla, pues escribo como me da la gana, ¿sabes? Y no es así. Por eso cuando un compañero dice, no, yo escribo para mí mismo, pero si escribieras para ti mismo no aceptaría los códigos lingüísticos, porque son precisamente los que te permiten que luego lo que tú haces sea leído por otros. ¿Sí? Lo del aplauso, bueno, no es pertinente, pero sí la comunicación, y además yo creo que la literatura permite una comunicación muy profunda con otras personas. Hablábamos hace un rato de tener la posibilidad de observar la interioridad de un semejante, o de vivir episodios, o hacerse la ilusión de que uno vive episodios que no le han pasado, o que no le han pasado afortunadamente, ¿no? Has hablado así, has dejado caer así como que harías poesía y tal. Tienes un libro que igual no está muy bueno, que no es de los más vendidos, digamos, por decirlo, creo que no, pero que es muy interesante. Se llama Vetas Profundas y son 40 poemas de 40 poetas distintos, en el que, bueno, pues son de textos diferenciados, o sea, digamos 40 capítulos, 3-4 folios más o menos de cada uno, que es ideal para leer, digamos, uno por día, según te levantas. Pero tú que fuiste poeta y así, y ahora has sacado esa palabra, igual te ha fallado el inconsciente, ¿estás haciendo poesía o...? Vetas Profundas también lo presentamos aquí en la Alberti, y es un libro de cata de poemas, ¿sí? No es un libro académico con un lenguaje técnico y notas a pie de página, sino de degustación de poemas. Y he dicho alguna vez, y lo repito, que yo creo que todos nosotros tenemos una necesidad básica de poesía. Esto no implica que leamos poemas o libros de poemas, pero ninguno de nosotros, ninguno. Aquí sí que no necesito matizar. Ninguno de nosotros se conforma con el ruido, lo feo, lo cacofónico, sino que necesitamos y buscamos, consciente e inconscientemente, buscamos cosas gratas, armónicas, bellas, ya sea en una secuencia de película, en una pieza musical. Y esa sensación, esa experiencia que tenemos ante un suscitador de poesía, eso es poético, es lo que yo entiendo por poético. Y yo lo busco, además de en estos lugares que he dicho, y en paisajes, y en una conversación grata, y en un gesto moral noble, también en libros de poemas. ¿Sí? Mi poesía se publicó el año pasado, y yo no hice nada. Un amigo transcribió todos mis poemas al ordenador, y el editor se dejó convencer y sacó un libro muy bonito. Pero yo llevo muchos años sin escribir poemas. No necesito ser el autor del poema, pero sí necesito poemas. Y en la mesilla de noche de mi casa siempre hay un libro de poemas, siempre hay un libro. ¿Qué tienes ahora en la mesilla? Y ahora tengo un poeta alemán, en alemán, de principios del siglo XX. Y leo, pues, antes de apagar la lámpara, uno o dos piezas, y con eso me quedo ya pensando hasta que empiezo a roncar. Y esto me produce un gran placer. O sea que yo despido el día con la poesía de alguien. Pero que considero mi poesía, porque es que quien lee es el responsable de que el poema sea poético. ¿De acuerdo? Si tú lees un poema en chino, no vas a tener la experiencia poética. A lo mejor si no, pues sabes chino. No, pues entonces no. Hasta ayer no. El poema tiene que repercutir en ti para que sea. Y para que resulte poético, para activar lo poético. Y me gustaría, poético, bueno, tal vez sea, si vivo un poco más y estoy activo y no me falta la lucidez, me gustaría que mis últimas palabras fueran poemas. Volver a los poemas, dejarme ya de novelas y de cuentos y de artículos de prensa,
serenarme, retirarme, vivir en paz conmigo y con mis doctos libros y despedirme con poemas, con aquellos textos o similares a aquellos con los que empecé. Empezaste con Lorca, ¿no? Que te deslumbró. Creo Lorca, que fue el primero. Lorca fue, vamos a decir, la puerta por la que yo entré a la vocación literaria. Con 8, con 9 añitos, en el colegio, en el libro de lengua y literatura había poemas de Lorca y además ilustrados, unos dibujos que me gustaban mucho y que yo pintaba. Y entonces en las clases de matemáticas, de latín, de física, de religión, de casi todo me aburría. Y entonces más o menos a escondidas yo abría el librito de lengua y literatura y leía El romance de la luna, Córdoba, El lagarto y la lagarta, y los leía una y otra vez. Y experimentaba una especie de fascinación que en aquellos momentos no podía explicar ni explicarme, pero creo que fue la primera vez en que me di cuenta de que con palabras se podían decir más cosas que vete de aquí o dame la sal o déjame en paz, sino que se podían decir cosas como misteriosas, musicales, era algo distinto. Ahí noté que ahí había algo distinto, que con palabras se podía decir cosas magníficas, maravillosas, y me aficioné. Y de ahí fui pasando a otros. Y creo que ahí está la chispa, el comienzo de mi vocación literaria, muy temprano, y no tengo duda de que se lo debo a Federico García Lorca. Hay una frase así, que yo no sé si tiene mucho sentido, pero a mí me ha hecho gracia, bueno, de esas, del texto, que igual, si no resume, por lo menos acerca a lectora como hacia ti, hacia tu mundo, ¿no? O hacia tus intenciones, sobre todo. Dice, su materia de trabajo, dice el texto, su materia de trabajo no es la verdad, sino la suma de detalles que le permita una representación coherente de vidas privadas. Antes también ya has hablado algo de las vidas privadas, que es lo que como que nos ayudan a entender la historia de mayúscula, o sea, que las vidas, o sea, la historia en minúscula. Es que considero que la verdad es incompatible con la ficción. Un historiador está obligado a contar la verdad. Por tanto, necesita datos verificables y tendrá que informar de la fuente de donde ha sacado los datos. No puede permitirse inventar nada. En cambio, el narrador, el novelista, sí puede hacerlo y de hecho lo hace, puede permitirse la ficción. Un historiador, si inventa algo, ya no está cumpliendo su tarea. Por eso considero que la materia prima del novelista no es la verdad, aunque pudiera serlo, ¿de acuerdo? Es decir, que el buffet del novelista es mucho más grande y copioso que el del historiógrafo o del periodista, que también, en teoría, está obligado a contar la verdad o de la manera más objetiva posible, cosa que no es del todo posible, porque ya la elección de las palabras ya supone una intervención, ¿de acuerdo? De hecho, aquí hay una cuestión que es fundamental a la hora de escribir o de contar una historia, y es que cualquier historia, cualquier suceso, cualquier noticia es virtualmente infinita. Es decir, ya la descripción de una oreja de un personaje puede abarcar 10.000 páginas. Empezamos por, no sé, la forma, las orejas de los antepasados, los vasos capilares, páginas y páginas que no soportarían nadie, ¿sí? Pero al final el dibujo de la oreja sería muy completo, se acercaría a la verdad, vamos a decir. Y a continuación vendría la otra oreja, después la dentadura, y así el libro sería infinito. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que uno tiene que seleccionar, uno tiene que contar los detalles necesarios. Y esto ya supone una intervención. Hay que elegir, hay que eliminar o no tener en cuenta, y entonces la objetividad absoluta no existe. Pero sí que hay un grado mayor o menor de objetividad, ¿sí? Esto al novelista le da absolutamente igual, porque de lo que se trata es de suscitar un efecto de verosimilitud en la persona que lee. Y para esto
No hace falta contárselo todo. Pensemos en las novelas del siglo XIX. La gente no viajaba, entonces no viajaba tanto, no había cine, no había televisión, entonces había que, al mismo tiempo que contarles una historia, había que describirles el mundo. Entonces, claro, había descripciones de 30 páginas sobre la campiña inglesa, etcétera, hasta que finalmente los personajes empezaban a actuar. Y claro, no es extraño que las novelas sean así, pero ahora a la gente no tienes que contárselo todo, porque a veces incluso conocen el lugar mejor que lo escrito. Entonces se les da unas notas y luego ya el lector ya se hace la composición del lugar. Eso es lo que te cuenta el cactus, ¿no? Que te dice, esto, Claro, Fernando, esto no. te estás pasando. Resume que esto ya lo conoce cualquiera. Bueno, pues yo creo que ya vamos a acabar ya. Aparte de ese poeta alemán que no nos has dicho el nombre, porque además nos hubiera dado igual. Georg Roth. Pues eso, nos hemos quedado... Que se murió ahogado el pobre tratando de salvar a un amigo. Vaya. Sí, estaba en el lago helado. Eso es algo que ocurre, o que ahora, bueno, ahora ya no nieva ni nada en Centro Europa, pero antiguamente sí, se helaban los lagos y a veces la capa de hielo no era lo suficientemente gruesa y ¡clac! Y eso era un accidente típico de los países nórdicos. Vaya, qué fuerte. ¿Y algún libro así de bajo de este poeta, de autor reconocido o título reconocido, que te haya hecho gracia últimamente o que estés leyendo? ¿Pero de autores actuales? Sí, sí, bueno, actuales o no actuales, vamos, que más o menos podamos conocer o... Bueno, no puedo leerlo todo, pero sí que presto cierta atención a lo que hacen los compañeros y también a lo que hacen autores más jóvenes, ya hombres o mujeres, me da igual. Y si algo me gusta, busco la ocasión también de compartir entusiasmo por la vía de mencionar el libro en algún artículo. Me ha gustado el último libro de Agustín Fernández Mayo, por ejemplo, Madre Corazón Atómico, un libro muy atractivo, muy interesante, que además... También toca el sí, tema. sí, bueno, aparte naturalmente del asunto confesional, su padre traza un dibujo de época, es decir, que no es simplemente mirar un álbum de fotos ajeno, sino que, bueno, tiene un ingrediente histórico que me parece muy logrado. Por ejemplo, ¿qué más he leído? He leído Peces Abisales, de Rosa Rivas, que también es un libro confesional. Bueno, pues son personas que nos comparten pues, algo que es muy propio de Centro Europa, que es contar por escrito cómo hemos llegado a ser la persona que somos. Esto tiene una enorme tradición en Centro Europa, no tanto en España, aunque ahora sí. Ahora ya empieza a ser habitual que alguien pues haga un relato de su propia vida, de su formación escolar, de algunas experiencias que ha tenido. Se le suele poner el marchamo, creo que peyorativo, de autoficción. Esto es una bobada, porque esto es más viejo que la Ilíada. Me gustó mucho la última novela de Gonzalo Hidalgo Bayal, que es un hombre muy retirado en su pueblo, Plasencia, en Extremadura. Es un escritor muy fino, muy delicado, con una prosa que es deleitable también. Y si pienso, te daría más títulos, pero es que me has pillado sin prepararme el examen. Otro día te paso las preguntas. Mira, yo tengo las lecturas muy ritualizadas. Quiere esto decir que hay 4 libros obligatorios al mes, que son 2 de la colección Antigüedad Austral, con independencia del contenido. Esto es obligatorio. ¿Por qué? Sería muy largo de contar. 2 libros en alemán, eso es tampoco. Sí, bueno, si son muy gordos, 1. Y luego el resto, que pueden ser entre 15 y 18 días, picoteo, libros de amigos o nuevas ediciones, etc. Y esto es así. Ya te digo que no es fácil vivir conmigo, mano. Sobre todo porque yo eso no se lo exijo a los demás. No hablaríamos mucho por lo que lees, porque claro, estamos contando 2, 4, 6, 8 libros al mes. No, pero sí dedico mucho tiempo a la lectura. A cambio, no veo televisión, salgo poco, porque el tiempo no da para todo y yo doy prevalencia a la lectura. Y además también escribo para la prensa, entonces a veces hago mención de algún libro reciente que he leído.
escribes por la mañana a primera hora, ¿no? Eres así madrugador. Porque lo digo por lo de la manzana. Sí, no, yo tengo una vida como la de Immanuel Kant. O sea, yo hago todos los días las mismas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo me levanto todos los días a la misma hora sin necesidad de despertador. Incluso si me ha costado un poco tarde, porque tengo un cuerpo muy tonto, que se despierta a la misma hora y luego repito actos, salvo los sábados. Llevo una vida rutinaria, monótona, procuro no vivir aventuras, no me gustan las novedades, evito lo intenso, lo apasionante. Todo esto se lo dejo a los demás. Yo disfruto de la monotonía, del aburrimiento, porque además es la única manera que tengo de ser productivo. Y luego saco a mi perra, la llevo por los mismos sitios, ya están sus huellas marcadas. Y después como, me gusta comer pues legumbres que yo mismo me hago. Luego me hago el sudoku difícil del país. Todo esto escuchando música, la siesta es obligatoria. Y el café y el telediario de las 3. Y otra vez estoy activo hasta las 6 de la tarde, 6 en punto, que además no necesito comprobarlo en el reloj, sino que ya el cerebro, como un globo, pierde el aire y ya no me da más. O sea, que escribes más o menos de 8 a 12 y de... No, de 4 8 a 6. a 11 y cuarto y de 3 y cuarto a 6 en punto. Queda claro. Y de eso que... O sea, yo te podría decir, ahora estoy aquí, pero yo te podría decir dónde estaré y qué estaré haciendo el jueves de la semana siguiente. ¿Qué hora es? 8. Ya estoy leyendo. Mi libro de Australia. Pero... En un sillón, cómodamente. No, era de eso. El mismo, claro. Sí, siempre el mismo. Y seguro que ya tiene sus años, que estará Como yo, usado y tal. Como yo, es un miembro, una extremidad más de mi cuerpo. Y viajo porque me insisten, pero si no... Y el editor intenta hacerme los viajes lo más agradables posibles. Sí. Creo que ya he viajado y he vivido aventuras. Ahora llega el momento de retirarse con unos pocos y doctos libros y contar por escrito lo que uno ha visto, ha oído, ha vivido. ¿Y qué es lo que estás escribiendo ya para acabar? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Estoy, dale que te pego a los cuentos otra vez, que es un género en el que todavía creo que puedo y debo mejorar. Y... ¿Por qué? Pues ¿Por la intensidad? ¿O por qué? ¿O porque una historia te puede llevar a novela? ¿O porque los contornos o el ritmo es diferente? ¿O porque podría...? No, es que yo soy incapaz de escribir si el proyecto que tengo entre manos me resulta fácil. Entonces ya desconfío. Y como llevaba bastante tiempo sin frecuentar relatos, noto que todavía... Entonces, como estas las locomotoras que empiezan poco a poco, ¿no? De manera que los 3 primeros cuentos todavía no tienen la velocidad, y luego ya le iré cogiendo el ritmo. Pero no, ya no me importa, no me agobio, no conozco el bloqueo. Lo del miedo a la página en blanco es muy insólito para mí. Joder, eso es una suerte, ¿eh? No, es que no... Pues si es que hay multitud de trucos para superar el posible bloqueo. ¿Tipo? Pues, por ejemplo, la manzana. Si uno come una manzana, en mi caso, yo tengo garantizados 38 minutos de alta producción. ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto euforizante. Tampoco vamos a comer 30 manzanas al día, tampoco es esto, ¿no? Pero a veces uno a las 9 y 10 de la mañana está un poco soñoliento, un poco lento, porque ayer no durmió bien, y porque el puñetero libro no se deja escribir, ¿sí? Entonces uno como una manzana, o una ducha, por ejemplo, cuando yo necesito un título, un final, pues me ducho, aunque estoy limpio, pero eso no lo sabe nadie. Y claro, en la ducha uno tiene como se despierta, uno está despejado, juguetón,
O, y esto sí que funciona siempre, me impongo arbitrariamente una dificultad. Por ejemplo, digo, ahora voy a escribir un párrafo sin usar la letra S. En cuanto uno toma esta decisión, que es arbitraria, caprichosa, pero si se aplica se convierte en norma, ya por probar, ya empieza uno a trabajar. Y entonces es cuando uno entra en ritmo creativo, en el calorcito el cerebro empieza ahí a hervir, a tener su necesaria ebullición y salen las cosas. Pero cuando estás así en plena ebullición, bueno, si son, no sé, si estás pasado de hora... No, a partir de las 6 no hay nada que hacer. No, y antes de comer ahí, que lo dejas a las 11 y pico que has dicho... No, tampoco. No. O sea, como que el cerebro dice, ya es la hora y ya se desinfla como un globo. Sí, pero todo es que como todos los días son idénticos entre sí, yo sé si estoy funcionando o no. O sea, y como tengo ese sentido, esta cultura del esfuerzo que me transmitieron en casa, esto incentiva mucho el trabajo. Yo procedo de una familia humilde, lo que teníamos no nos lo regaló nadie, todo era fruto del trabajo, del esfuerzo. Entonces, irme a casa, y yo tengo un estudio para trabajar, ¿sí? Irme a casa sin haber hecho nada, eso sería horrible. O sea, esto no me lo perdonaría. Estaría muy a malas conmigo mismo. Entonces, para evitar esto, yo me obligo a producir, aunque no sea mucho, pero algo. Cuando yo me voy del despacho, tiene que haber algo en el ordenador o en la hoja que no había por la mañana. Y como lo hay, porque siempre lo hay, porque no me permito no hacer nada, entonces termino la jornada con una satisfacción que es para mí lo más bonito del día. De hecho, busco eso. Así como en el circo a la foca se le da la sardina porque ha dado el saltito y al tigre se le da un cachito de carne por haber pasado el aro con fuego, y yo busco esa satisfacción. La satisfacción del día aprovechado. Que sea media página. Me da igual. Has cumplido, digamos. Sí. Y eso lo tengo yo muy interiorizado. Y eso yo sé positivamente que me viene de casa. Y dices que tienes un estudio, o sea, que no escribes en casa. No, en casa no. En casa no. Porque además no me cabe la biblioteca en casa. Y porque ahí tengo silencio, tranquilidad, y luego tengo todas estas manías de escritor en casa. Que no vivo solo en casa. Pero qué ¿Qué va a manías. pensar mi mujer si me ve hablar con un cactus? Ya estaré acostumbrada. Pues es posible, es posible. Bueno, yo solamente quería recomendar Las letras entornadas, que antes hemos comentado, porque es un libro de Fernando que bueno, pues que hablas de tu infancia también, del apoyo de tus padres, de la relectura y luego de personajes o lugares o espacios tan diferentes como el poeta que se suicidó, canario Félix Francisco Casanova, que tú le tienes mucha ley, Thomas Mann, la librería Lagun, la entrevista aquella con Celaya. Y bueno. Sí, es que como soy un poco pudoroso, no tengo la suficiente valentía como para contar mi vida así directamente. Lo hago por la vía de las lecturas de los libros. Entonces, bueno, encuentro lo significativo que ha podido ser un libro para mí en una determinada circunstancia, en un momento de mi vida. Y por esa vía indirecta también cuento lo mío. Por eso, que este libro, Las letras entornadas, habría que casi que es que también como leerlo a la vez. Yo creo que si quieres, si te apetece, si quieres leer algún párrafo del libro así como para dejarnos así... Bueno, me pillas sin preparación. Voy a leer un poco, porque yo sé que no es a veces placentero, sobre todo en Alemania se lee. Lo normal no es esto que hacemos aquí, Manu y yo, sino que llega aquí el autor y lee, pero no lee 2 minutos, lee 1 hora entera, y hay quien baja la cabeza, lee sus
20 páginas y se acabó. Y no creo que es lo que aquí se lleva. Bueno, Pero luego, afortunadamente. en Alemania se paga y encima no hablan. Y aquí por lo menos ¿Ustedes no pagan por esto? se van a dar cuenta al final. Lola, aquí habría que... Habría que ponerse, ¿no? Sí, no, aquí no pagamos, pero en Alemania se paga. Y además hay que darse prisa porque es posible que ya estén las entradas agotadas. Sí, aquí los agotados son... Bueno, voy a leer un fragmento. Está al principio. Sí. Con el micro. Sí, no, estoy mirando si es adecuado. Bueno, allá va. Nicasio acostumbra a subir los jueves al cementerio. ¿Por qué los jueves? ¿Qué más da? Algún día tiene que ser. Un acontecimiento de extraordinaria gravedad ha de interponerse para que él desista de cumplir el rito. Da igual si es verano o invierno, si llueve o sopla un ventarrón, si él no se siente bien o el lumbago le vuelve a jugar una mala pasada. A veces lleva consigo el paraguas, aunque no se aviste una nube en el cielo, pues le sirve de bastón. Y allá va él, pasito a pasito, carretera arriba, hablando por lo bajo, y con su andar calmo y su respiración trabajosa de hombre al que le faltan 2 años para septuagenario. Le gustan los pájaros. Si por el trayecto avista alguno, en una rama, en un tejado, por el aire, se para a contemplarlo, a comprobar a qué especie pertenece y a ponerle nombre. Aprovecha para descansar unos instantes y luego, satisfecho tras la breve observación, reanuda la marcha hasta el siguiente pájaro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Tenías razón, y no me di cuenta de esto, pero me lo advirtieron una vez publicado el libro. Hay muy poca adjetivación en este libro. Muy pocos adjetivos. Pero fíjate que no lo hice deliberadamente, no me di cuenta. Pero de alguna manera la personalidad del texto, la música particular de este libro, está relacionada con esa poca o esa escasa adjetivación. Es que es un libro tan intenso que igual es el que más te ha costado escribir. No lo sé. Digo emocionalmente. Bueno, ya dije antes que si me resultara fácil escribir un libro, no lo escribiría, porque ya pensaría que voy por la autopista. No estoy abriendo camino nuevo. Eso es posible. Más me costó el anterior. Los vencejos. No, Hijos de la Fábula, que es un libro en el cual ninguna frase tiene más de un verbo. Y esto sí que era dificultoso. Pero al mismo tiempo gozoso. ¿Sí? Yo no sé si alguien también quiere hacer alguna pregunta. Es gratis. No se paga nada. Bueno, yo solamente quería daros las gracias. Hemos abierto este encuentro alrededor de el último libro de Fernando Aramburu con Manu Llorente. Darte las gracias por volver otra vez a la librería Alberti a presentar este libro, y me acuerdo muy bien de la presentación de una novela que se llamaba Patria, que en principio era una novela más de Fernando Aramburu, que salió allá por el mes de octubre, septiembre, ¿no? Septiembre, octubre. Quizá la promoción fue un poco después. Sí, un poco después. El 16 de noviembre lo presentaba Patria aquí en esta librería por primera vez en Madrid, y el día anterior se nos cayó el techo. Lo presentaban en el bar de al lado. Se nos cayó el techo, tuvimos una inundación, y entonces tuvimos que trasladarnos al bar de al lado, que se llama Vía Los 70. Y lo presentó Fernando con Benjamín Prado, que llevaba una chaqueta como de... Sí, venía a un concierto. Y entonces, claro, no había sillas, y estábamos todos ahí, todos apretados, pero con un ambiente magnífico. Fue muy emocionante. Y apareció María Teresa Castells, que era la titular de la librería Lau. Sí, y todavía estaba lúcida, después tuvo... Sí, apareció por sorpresa, y hay fotografías con ella, y fue muy emocionante, además que venía precisamente a la presentación de ese libro, que es un libro para ti, es
bueno, es vertebral, ¿no? Es como una vida Sí, antes de Patria y sí. una vida después de Patria para Fernando, ¿no? Pero tienes razón, que en aquellos momentos todavía no sabía No. lo que me esperaba. No. Era, bueno, una novela de la cual se había hecho una tirada un poco mayor que la de mis libros anteriores, pero lo que a continuación iba a pasar con ese libro ni el editor ni yo lo habíamos vaticinado. En este vals algo se palpó. Sí, Hubo un silencio a pesar de las bolas de espejos en Sí, el techo sí, sí, y sí. todos los espejos que nos rodeaban, ¿no? sí. Había como una emoción contenida y a mí me gustaría preguntarte esta vida de antes de Patria y después de Patria, si ahora ya tu vida ya es más parecida a como era antes de Patria. Bueno, yo, claro, yo vivo en Alemania y estoy bastante protegido en el sentido de que no estoy expuesto a los periódicos, etc. Estoy más bien refugiado, pero no puedo negar que hay un antes y un después. Estoy muy agradecido a este libro. Me ha dado una dimensión internacional, algo con lo que yo ni en mis sueños más audaces había soñado, ¿no? Me ha dado muchos lectores, me ha dado algo que no voy a negar y que no tenía, que es una estabilidad económica. Que esto quiere decir que yo, Manu, me puedo dedicar a escribir. No tengo que andar ahí aceptando cualquier encarguito, cualquier bolo como con anterioridad. Y escribiendo sobre cualquier cosa, sobre Angela Merkel, cualquier cosa para llegar a fin de mes. Eso cambia mucho, naturalmente, la vida de una persona. Esto ya lo decía Almudena Grandes, ¿no? Es claro, si el libro te da para comer, pues te da también libertad. Y eso para mí es gozoso. Esto me ha permitido a mí cumplir aquel sueño que tuve el adolescente que quería ser escritor, exclusivamente escritor, ¿no? Y por eso puedo permitirme levantarme a la hora que yo decido, ir a trabajar y salir con mi perrita y seguir escribiendo lo que quiero además. No tengo por qué escribir sobre encargos y escribiendo libros que no son en absoluto comerciales. Yo después de Patria he sacado poesía, he sacado Vetas Profundas, o sea, libros que son para un público minoritario, ¿sí? Porque mi vocación literaria es sólida, es sincera. O sea, yo nunca he concebido los libros como un trámite para conseguir algo después. Si después de publicado el libro vienen buenas críticas y pues unos beneficios y demás, estupendo. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es llegar al punto final y ofrecer a los demás un buen libro, a poder ser un buen libro. Y si no, pues a la basura con él. ¿Sí? Esto es así. Pero efectivamente soy el de Patria. Y yo le dije al editor que suprima mi nombre en las cubiertas de mis libros y ponga el de Patria, en lugar de mi nombre, porque así la gente me identificará antes. Y yo voy a la feria del libro y voy andando por las casetas buscando aquella donde tengo que firmar y oigo aquí y aquí, Patria. Patria. ¿Sabes? Que no es una palabra que a mí me emociona especialmente, pero mira, Patria. Patria. Esto ya estoy acostumbrado. No, pero a partir de ahora te van a decir el del niño, el del El niño. del niño, el del niño. Bueno, pero Patria me libró de ser escritor vasco afincado en Alemania, que es lo que era antes. Y lo repetían todos los reseñistas. Escritor vasco afincado en Alemania. Eso lo dijo alguien y luego todo el mundo lo repetía. ¿Y ahora eres? No, quería hacerte una pregunta. ¿Si has escrito alguna novela en alemán? No, en alemán no puedo escribir. Es lo que yo No pensaba. puedo escribir bien. O sea, mi horizonte sería la corrección. O sea, tendría que esforzarme para escribir correctamente. Y eso no puede ser. No puede ser. La corrección ahora ya está asumida desde el principio. ¿Sí? Una vez fui a un concierto de piano, hace muchos años, y el pianista en Alemania tocaba sin partitura. Y entonces yo me di cuenta de que el pianista y el piano formaban una unidad. Eran la misma cosa. No necesitaba mirar papeles, sino que lo tenía todo. Las manos y el piano estaban unidos. Y yo pensé entonces, estoy hablando de los años 80, que me gustaría escribir así. Es decir, que en mi caso el piano sería la lengua española, que fuera mi aliada totalmente. Es decir, que yo no tuviera que escribir buscando la corrección gramatical, la corrección ortográfica,
que no tuviera que levantarme a mirar al María Moliner para ver si esto con B o con V, sino que realmente el idioma lo tuviera tan integrado que saliera de mí de una manera instintiva. Y eso no puedo hacerlo con el alemán. Es como tocar la guitarra con guantes. No tengo la sensación de la cuerda. Entonces, la corrección o la perfección tiene que estar ya en uno. Y luego, a partir de ahí, uno puede permitirse disonancias, fallos deliberados. Eso sí, y eso es intensamente creativo. Y eso siempre he ambicionado conseguirlo. Claro, es que yo pienso en Califatides, por ejemplo, Sí. que él se trasladó, no exactamente por las Sí. mismas circunstancias que tú, y él renunció a su idioma y empezó a hacerlo en alemán. Entonces yo pienso, o sea, vamos, pienso que debe ser muy difícil, ¿no? Bueno, este asunto me ha ocupado a menudo y he pensado en estos autores que cambiaron de idioma, Milan Kundera, Konrad, Nabokov y más. Todos ellos tienen algo en común que yo no tengo, y es que no podían volver. Cioran, todos tuvieron que marcharse y no podían volver. Entonces su situación es muy angustiosa. Y en un caso similar yo habría hecho lo mismo, aunque hubiera tenido que estar sumergiéndome en la lengua alemana, que hablo, y es mi lengua cotidiana, intensamente, de la mañana a la noche, tratando además de borrar mi lengua materna para que no fuera la prioritaria en mi cerebro. Y entonces, Canetti, por ejemplo, que escribió en alemán, y el cuarto idioma que habló, que aprendió. Y no es mi caso. Bueno, ahora también, hoy día, el bilingüismo, el trilingüismo está muy extendido. No es raro que los niños crezcan ya hablando 2 o 3 idiomas. Entonces, sí que es posible pasar de idioma a idioma, escribir en 2 idiomas. Sí, pero no es mi caso. Ya escribir un correo electrónico ya me cuesta un ratillo. Sí. Fernando, bueno, enhorabuena y gracias por la presentación, a Manuel también, Sí. que ha estado genial. Quería hacerte una pregunta. El hecho de partir de un acontecimiento, un suceso histórico trágico, que yo espero empezar a leer esta nueva novela tuya en las próximas semanas, me estaba acordando de García Ortega con Una tumba en el aire. Sí. El hecho de partir de este suceso histórico, que desgraciadamente es una tragedia, a nivel literario, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? Sobre todo en el arranque, porque luego sé que has comentado que tú vas mucho a lo que es el interior de los personajes, el tema del recuerdo, cómo afrontar la pérdida, cómo va pasando el tiempo y cada persona reacciona ante la ausencia de una determinada manera. Pero en el arranque del libro, eso a ti a nivel como escritor, ¿qué ventajas te daba y qué riesgos, qué peligros tenías? Sé que a lo mejor es un poco abstracta la pregunta. No, es muy concreta y te voy a responder, pero no sin antes decir que Una tumba en el aire de García Ortega es una de las mejores novelas sobre terrorismo que yo he leído. Buenísimo. Sí, una novela fantástica sobre el caso de aquellos 3 pobres gallegos a los que asesinaron pensando que eran policías en el sur de Francia. Como tantos que fueron a ver El último tango en París. Magnífica novela. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que para ocuparme exclusivamente durante la escritura, en la trama, en el argumento, tengo la costumbre de diseñar las novelas. Esto es, de tomar una serie de decisiones de tipo formal que, si son adecuadas o acertadas, después me van a facilitar mucho el trabajo. Esto lo he ido aprendiendo por mi cuenta, a fuerza de equivocarme y de darme cuenta de que a veces doy rodeos muy grandes para llegar al mismo sitio cuando podía llegar por un atajo. Y en este diseño, cuando ya tomo decisiones relativas a la lengua a la lengua escrita que voy a usar, que no siempre es la misma, y a los personajes,
decido el final también, aunque luego puedo cambiarlo, no pasa nada, pero ya sé más o menos a dónde va a ir todo, toda la masa narrativa, y sobre todo en cada capítulo tengo una idea bastante concreta de cuánto me falta o en qué lugar de la historia estoy. No estoy actuando en público, o sea que siempre tengo la posibilidad de modificar, de corregir, ¿sí? El arranque es muy importante, pues más que nada porque es el primer compás, es decir, que de alguna manera la personalidad lingüística del libro ya está ahí, ¿sí? Y en este caso no lo tuve difícil. Yo ya pensaba entrar con el abuelo y, por supuesto, no de manera explicativa. Yo procuro no narrar explicando. Esto algunos lectores pues no lo aceptan, hay que decirles por qué. Y la chica abrió la puerta porque quería mirar, sí, y bebió el whisky porque tenía sed. Este tipo de narración yo no lo hago, ¿no? Sino que yo te voy a Mendizábal y sé que le voy a ir dando unas notas y lo voy a ir acercando, ¿sí? Y entonces yo quise empezar con el abuelo, el cementerio, todavía sin explicar por qué esos niños están ahí. Recuerdo además que a continuación él ve un avión a lo lejos y piensa que está lleno de niños muertos, pero que su nieto no hay, con lo cual, de una manera literaria, vamos a decir, ya estoy acercando a los lectores la ficción que él se ha creado, ¿no? Y también decidí que la novela constaría de secuencias breves. Todo esto está decidido de antemano, con independencia de lo que luego introduzca cambios, que eso es posible, ¿no? También el tipo de lenguaje que voy a usar, una sintaxis escueta. No se puede contar historias de vascos en un estilo florido, porque que no pega, es que no pega. Y los diálogos, pues son como los diálogos que había en mi casa, son todos como muy puntuales, ¿no? A veces sin verbo, ¿sí? Y claro, esto a veces mis paisanos piensan que soy un mal escritor, porque les parece, a muchos, sí, les parece que no hay arte, porque como les resulta tan cercano, pues así se habla en mi casa, esto lo puede cualquiera, ¿no? Piensan, sí, yo les he pillado unos cuantos, y no saben lo difícil que es dar esa sensación de verdad, de naturalidad, de autenticidad, ¿no? Cuesta un montón, es mucho más fácil escribir intrincado, oscuro, difícil, es muy fácil, no hay más que dejarse llevar por un ritmo creativo y tirar ahí incisos y paréntesis y todo lo que quieras, pero ir ahí al hueso, frase a frase. Además, cambiando los verbos para que eso no sea monótono, para que no sea una sucesión de telegramas, ¿no? Cambiando el sujeto, ahora un nosotros, ahora un él, ahora un yo, ¿sabes? Ahí hay un trabajo que además no se tiene por qué percibir, ojo. Por eso, alguien me dice, se lee muy fácil. Esa persona no sé si se hace la idea del enorme elogio que me está haciendo. Porque para conseguir eso, esa sensación de que eso se lee muy fácil, hay que machacar ahí, hay que trabajar muy, muy fuerte. Procurando además no repetir palabras, a veces repitiéndolas, porque ya dije que si uno domina el instrumento, luego uno se puede permitir esa especie de fallitos, de disonancias deliberadas, ¿no? Bueno, pues como es el niño, ya lo has contado perfectamente, ¿no? Es un libro extraordinario, que lo mejor es leerlo, escuchar la voz de Fernando, que era con todo esto que nos ha ido contando, ¿no? Y oír esas voces, es un libro maravilloso y Gracias, Lola. hay que leerlo, hay que leer El niño. Gracias, muchísimas gracias.